Bienvenidos a Emprendimientos Humanos, el punto de encuentro para los emprendedores que buscamos fusionar la innovación con la esencia humana. Soy Guillermo Pereira y te invito a que exploremos juntos el impacto de la tecnología en el mundo emprendedor, sin perder de vista lo que nos hace genuinamente humanos. En este espacio nos adentramos en el corazón del emprendimiento moderno. Descubrimos cómo la revolución de la inteligencia artificial está redefiniendo lo que significa crear y liderar. Pero más allá de la tecnología, vamos a profundizar en la importancia de la empatía, la ética y la conexión auténtica en este nuevo paisaje. Si estás listo para unirte a una conversación que desafía los límites del emprendimiento tradicional y abraza el futuro con humanidad, entonces encontraste tu comunidad. Bienvenido a Emprendedor Humano. Comencemos este viaje. Hola emprendedoras y emprendedores humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Guillermo Pereira, soy emprendedor tecnológico y hoy los invito a que juntos empecemos a correr el velo hacia dónde nos estamos dirigiendo como comunidad emprendedora. Hoy vengo a traer a la mesa una discusión acerca del futuro que nos depara como emprendedores. Como dice el título del podcast, hoy vamos a hablar de emprendimientos humanos versus emprendimientos autómatas. Pero antes quiero poner un poco de marco teórico para que tratemos de entender el impacto que está teniendo esta revolución en donde estamos navegando. Para que entendamos un poco el contexto histórico en donde estamos viviendo, donde nos estamos parando, donde estamos trabajando. ¿Y qué nos depara el futuro? Entonces, como vimos diciendo, estamos transitando una revolución, la revolución de la inteligencia artificial. Y para más o menos comprender el impacto que tiene una revolución en la sociedad, vamos a repasar las últimas dos revoluciones. La revolución de la imprenta. En el siglo XV, si vamos al siglo XV y vemos cómo era la sociedad, nos encontramos con una sociedad en donde el acceso al conocimiento estaba circunscripto a aquellos que tenían la capacidad de comprar los libros que eran producidos de forma manual por copistas o monjes en monasterios. Eran libros extremadamente caros, muy poco accesibles y su forma de producción limitaba muchísimo la perpetuidad del conocimiento, tanto la perpetuidad del conocimiento como el acceso al mismo. Cuando Gutenberg crea la imprenta, democratiza el acceso al conocimiento, fomenta la alfabetización y la generación de nuevas ideas. El impacto fundamental en el mundo emprendedor, en la revolución del siglo XV, la revolución de la imprenta, tuvo que ver en la educación y el acceso al conocimiento. Los emprendedores y aquellos que querían hacer negocios empezaron a alfabetizarse y empezaron a poder tener acceso a conocimientos a través de libros que eran más económicos. La imprenta justamente bajó mucho los costos de producción. ¿Cuánto duró? ¿Por cuánto tiempo se extendió el impacto? Y fueron varias décadas. Entre el siglo XV y el XVI se transformó toda la sociedad europea. Luego tenemos en el siglo XVIII la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial, la producción de bienes estaba ligado a pequeños grupos de trabajo en pequeña escala y de un trabajo muy manual. Y la economía era fundamentalmente agraria. Luego de la Revolución Industrial, podemos ver que la introducción de máquinas y el mecanizado de la producción en las fábricas
hicieron una transformación radical en las industrias, especialmente en la industria textil, la producción de hierro y el transporte. En el emprendimiento tuvo un impacto muy importante, porque se pudieron crear nuevas industrias con estas nuevas oportunidades de negocio en la manufactura, en el transporte, en las comunicaciones. También cambió la fuerza laboral, porque hubo un éxodo rural en busca de trabajo que cambió radicalmente la dinámica social y económica. Y la cambió en un mundo de un mercado de consumo. Y el tiempo del impacto que tuvo esta revolución también se fue dando en varias décadas, principalmente a lo largo del siglo XIX. Y ahora que estamos surfeando la revolución de la inteligencia artificial, podemos decir que antes de esta revolución, la toma de decisiones y el análisis en los negocios dependían principalmente de la intervención humana. Entonces vemos que la revolución de la inteligencia artificial ya ha impactado en la sociedad y hoy podemos ver que la inteligencia artificial ha permitido automatizar tareas complejas, analizar grandes volúmenes de datos, desarrollar nuevos productos y servicios, transformando completamente el sector del transporte, la salud y el comercio. Y en el emprendedurismo podemos ver que se han abierto nuevas oportunidades de negocio, que se destacan, bueno, las startups en tecnología, empresas que ofrecen servicios personalizados y mejoras de eficiencia. También hubo un cambio muy importante en el trabajo. La inteligencia artificial está cambiando la naturaleza del trabajo, crea demandas nuevas en habilidades de automatización y en otras tareas que tengan que ver con la inteligencia artificial o con la tecnología de automatización. Podemos decir que tenemos hitos en la investigación de la inteligencia artificial y podemos ver que este entramado de investigaciones y desarrollos que se fueron dando a través de la historia empiezan alrededor de la inteligencia artificial, empiezan en los años 50 y los 60. Empezó el avance en programas que podían jugar ajedrez, que podían resolver problemas algebraicos, podían simular entendimiento del lenguaje natural. Después en los 70, bueno, la investigación de la inteligencia artificial tuvo el desafío, porque tuvo limitaciones tecnológicas, y acá se le dice el primer invierno de la inteligencia artificial en los años 70, en donde, bueno, la inteligencia artificial pierde un poco de interés y financiamiento. En los 80 hubo un renacimiento de la inteligencia artificial que ocurrió gracias al desarrollo de sistemas expertos, que eran programas diseñados para emular la decisión de un experto humano en campos específicos. Y esto llevó a que haya aplicaciones comerciales muy exitosas. En los 90, el enfoque de la investigación de la inteligencia artificial se amplió hacia algoritmos de acá empieza a aparecer el aprendizaje automático de las redes neuronales, que tiene un comienzo, y ahí empieza el comienzo y el interés en lo que es el aprendizaje profundo, Deep Learning. Y en el 2000 en adelante vemos que hay una gran disponibilidad de datos y un aumento significativo en la capacidad de procesamiento, que permitió avances sustanciales en el Deep Learning y en las redes neuronales, llevando a la creación de sistemas de inteligencia artificial que, bueno, ahora pueden realizar tareas complejas, desde el reconocimiento de voz, imágenes, generación de texto, conducción automática. Y dentro de esta revolución de la inteligencia artificial, vemos que hay grandes empresas que ya empiezan a aplicar inteligencia artificial para la toma de decisiones. Por ejemplo, Amazon utiliza una inteligencia artificial en un montón de formas.
desde la gestión de los almacenes con robots inteligentes hasta la personalización de recomendaciones de productos para los usuarios. Emplea también sistemas de inteligencia artificial para la toma de decisiones logísticas, como por ejemplo la optimización de rutas de la entrega. Tesla utiliza también la inteligencia artificial, especialmente en sus vehículos, para potenciar su tecnología de conducción autónoma. Esta inteligencia artificial analiza datos en tiempo real que vienen de sensores y de cámaras y en ese momento toma decisiones para una conducción segura y eficiente. También tenemos a Siemens, que en su sector de manufactura emplea sistemas de inteligencia artificial para monitorear y optimizar procesos productivos. En la industria energética tenemos a Shell, que utiliza inteligencia artificial para todo lo que tenga que ver con datos sísmicos, geológicos y identifica reservas de petróleo de manera más eficiente y precisa. También General Electric utiliza inteligencia artificial para las operaciones de mantenimiento predictivo. Esta tecnología les permite monitorear el estado de equipos industriales y bueno, predicen fallos antes de que ocurran. Mejora la seguridad y la eficiencia de sectores como la aviación y la energética. En la industria farmacéutica tenemos a Pfizer, que está aplicando la inteligencia artificial para acelerar el descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos. Y por último, en el mundo emprendedor también se empiezan a utilizar herramientas de inteligencia artificial para toda la gestión del emprendimiento. Pero la toma de decisiones importantes sigue estando a cargo de una persona. Y va a seguir estando así por un tiempo más. Por un tiempo más hasta que descubramos los emprendimientos autómatas. Emprendimientos que se gestionan por una inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial tiene el potencial de resolver problemas muy complejos, como en la medicina, como en el cambio climático, como en la educación, pero también tiene serios desafíos éticos, de privacidad y laborales, que tenemos que abordar. Sabiendo dónde estamos parados, podemos imaginar un futuro próximo. ¿Qué podemos encontrarnos en el futuro próximo? ¿Cuáles son las perspectivas que vemos como humanos frente al desafío de la inteligencia artificial? Una postura es que existe una potencial independencia de la inteligencia artificial. ¿Cómo llega la inteligencia artificial a una independencia del humano? Bueno, partiendo de la autogestión de negocios y la generación de una propia economía. Por una parte, tenemos una primera etapa en donde las inteligencias artificiales crean negocios de manera autónoma, los gestionan, contratan servicios de humanos o de otras inteligencias artificiales para crear valor, pero de alguna u otra manera la inteligencia artificial va generando su propia economía que compite con la economía humana y ahí vemos como en la cultura popular, podemos ver en Matrix, cómo esto es el desencadenante de una guerra nuclear y una guerra contra la sociedad de la inteligencia artificial. Ese es el camino del apocalipsis, en donde nosotros hemos generado una inteligencia que compite con la nuestra, que compite por ganar terreno en el mercado, que compite por generar valor, que compite con nosotros. Por otro lado, tenemos el camino de la simbiosis, en donde nos encontramos en un futuro con emprendimientos autómatas y emprendimientos humanos coexistiendo y trabajando juntos para mejorar la calidad de vida de todos.
Estos emprendimientos autómatas, tal cual como había dicho, son emprendimientos que se autogestionan su negocio. La pregunta que nos queda es si el beneficio del negocio va para una persona, para un humano, que es el que eh, tiene el control final, el botón de apagado de, de esa inteligencia artificial que gestiona un emprendimiento, o si los beneficios que genera ese negocio son para la propia inteligencia artificial que podría utilizar esos beneficios para mejorar el negocio o mejorarse a sí mismo. Serán interrogantes que nos quedarán para el futuro. Entonces imaginemos lo siguiente. Una casa de repuestos en la avenida Don Bosco, en Morón, Buenos Aires, Argentina. Una casa de repuestos que se llama Tito Electric Repuestos, que vende repuestos de autos eléctricos. Tiene una plataforma de ventas, una página web, y puedes ir también físicamente a comprar repuestos como cualquier negocio tradicional. Te atienden 2 empleados, expertos en el campo de los autos eléctricos, pero la gestión del negocio, tanto la selección de la ubicación, como el alquiler del local, como la búsqueda de proveedores, como la búsqueda de colaboradores, todas las tomas de decisiones importantes son llevadas adelante por una inteligencia artificial. Pero necesariamente utiliza servicios humanos, ya sea emprendimientos humanos o emprendimientos autómatas o servicios de humanos, por ejemplo, de certificación física, validación orgánica de ciertos procesos. En este caso, este negocio, Tito Electric Don Bosco, toma personal para poder brindar un servicio personalizado, teniendo en cuenta la importancia que tiene ese servicio personalizado en el rubro de los repuestos automotrices. Y entonces tenemos estos caminos, y si pensamos bien, el camino apocalíptico es posterior a esta simbiosis. Podemos decir que antes de ese apocalipsis, antes de llegar a que la inteligencia artificial cree una economía propia y nosotros nos enojemos y empecemos una guerra nuclear, antes de ese camino tenemos un tránsito de simbiosis, un camino de la mano con la inteligencia artificial, en donde la inteligencia artificial va a crecer gracias a los datos que nosotros le aportemos, gracias a los inputs que nosotros le indiquemos. Como cual niño, niña, va a crecer condicionado por el entorno. Y entonces tenemos que tener estrategias para una simbiosis ética, en donde nosotros tengamos consideraciones sobre cómo podemos guiar el desarrollo de la inteligencia artificial, en donde fomentemos una relación simbiótica, incluyendo la ética de la programación, la regulación y la educación, y en donde podamos transmitirle una ética, donde podamos regular el uso de la inteligencia artificial y donde nos podamos educar mutuamente en torno a esta nueva tecnología. Y para prepararnos para ese futuro, en donde estemos transitando en una simbiosis junto con emprendimientos autómatas, tendríamos que pensar cuál es el factor diferencial. ¿De qué manera nosotros, los emprendimientos humanos, nos vamos a diferenciar de los emprendimientos autómatas? Y el factor diferencial, el principal factor diferencial, radica en nuestra humanidad. Y hoy te traigo 5 factores diferenciales
para que los vayamos trabajando, cultivando y profundizando. Primer factor diferencial es la creatividad y la innovación. Nosotros como humanos podemos pensar de manera abstracta, soñar y generamos ideas completamente nuevas. Y aunque la inteligencia artificial podemos decir que puede crear dentro de ciertos parámetros, esta creatividad se basa en el análisis de patrones y datos existentes. En cambio, nosotros como emprendedores humanos podemos imaginar posibilidades que aún no existen y que no se pueden derivar de datos existentes. Segundo factor diferencial, la empatía y las relaciones. La empatía, que es nuestra capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otros, es fundamental en un montón de aspectos de cualquier emprendimiento. Nosotros como emprendedores humanos podemos forjar conexiones emocionales profundas con los clientes y con nuestro ecosistema, lo que puede ser crítico para el éxito empresarial. El tercer factor diferencial es nuestra adaptabilidad y nuestro juicio ético. Los humanos podemos evaluar situaciones complejas y ambiguas haciendo juicios basados no solo en los datos, sino también en nuestras consideraciones éticas y morales. También podemos, nosotros como emprendedores humanos, podemos adaptar estrategias y decisiones a contextos que cambian, considerando el bienestar a largo plazo de los clientes, de los empleados, de la organización, del ecosistema. Como cuarto factor diferencial, tenemos nuestra experiencia y contexto. Nosotros los emprendedores humanos traemos toda una historia de vida, toda una experiencia de vida. Traemos conocimientos y una perspectiva completamente única. Esto influye en cómo vemos los problemas y cómo creamos soluciones. Esta intuición que desarrollamos a partir de estas experiencias no son fáciles de replicar para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial depende de datos y de algoritmos predefinidos. Y como último factor diferencial, tenemos valores y misión. Porque nosotros, los emprendimientos humanos, siempre estamos impulsados por valores y pasiones y una misión que ¿qué busca? No solo busca un beneficio económico, sino que buscamos impactar positivamente en la sociedad. Y aunque en el futuro los emprendimientos autómatas seguramente puedan programarse para seguir ciertos aspectos éticos, esta pasión y la motivación intrínseca en nosotros es una cualidad profundamente humana. Y viendo estas 5 diferencias, o estos 5 pilares diferenciales que vamos a tener los emprendimientos humanos frente a los emprendimientos autómatas, podemos ver que, bueno, los emprendimientos autómatas seguramente puedan ofrecer más eficiencia, precisión y una capacidad de análisis que no tengamos idea. Pero los emprendimientos humanos vamos a destacar por nuestra creatividad, nuestra empatía y nuestra ética. Acá el verdadero desafío y oportunidad radica en cómo combinamos ambos mundos, en cómo se combinan los emprendimientos humanos con los emprendimientos autómatas. Y cómo utilizamos la inteligencia artificial y la automatización para aumentar nuestras capacidades sin perder de vista los valores y cualidades que nos definen como seres humanos. Repasemos estos 5 factores diferenciales que tenemos que cultivar y mejorar. Nuestra creatividad y nuestra innovación. Nuestra empatía y relaciones.
nuestra adaptabilidad y juicio ético, nuestra experiencia y contexto, y nuestros valores y misión. Bueno, gracias por quedarte hasta el final, espero que te haya resultado interesante. Te invito a que me sigas, a que me busques en redes sociales y que estés atento a mis próximos podcasts en donde vamos a hablar de la importancia de la inteligencia artificial en el mundo emprendedor y todas las cuestiones éticas y sociales que nos rodean. Y te invito a que me cuentes qué factor diferencial es el que más tenés que trabajar y qué factor diferencial tenés más desarrollado. Muchas gracias, nos vemos la próxima.